El imperio musulmán tuvo problemas como todos los imperios en las expansiones, ya fuera con las poblaciones conquistadas, así como entre los propios grupos de conquistadores por la lucha del poder y el reparto del botín. 35.000 musulmanes se asentaron en la península. La mayoría eran soldados bereberes. Nunca se propusieron la ocupación total de la península, porque para ellos el eje fundamental era la zona más próxima al estrecho de Gibraltar. Se asentaron con sistemas diferentes tanto en organización social y como así como en la explotación de la tierra. Los bereberes se asentaron en las altas tierras de la meseta y en los flancos de los sistemas ibérico y penibético, en pequeñas unidades de poblamiento basada en la propiedad comunal y en el gobierno asambleario, mientras que los árabes ocuparon las mejores y las tierras más grandes, y su ocupación era individual. Y estos dos sistemas convivieron con el sistema tradicional hispano-godo. Grandes propiedades privadas continuaron en poder de aquellos que pactaron con los musulmanes y el resto de las propiedades agrupadas en pequeñas comunidades y sometidos al pago del impuesto fijado por el Estado. El califa Umar aplicó una reforma para conseguir una única comunidad, donde árabes, bereberes y conversos hispanos fueran iguales, ya que realmente su objetivo era garantizar el cobro del quinto para el califa. Para ello investigó los derechos de propiedad de los primeros conquistadores que se asentaron en la península. Entonces estos mandaron una comisión a Damasco ante el temor a que les arrebataran sus tierras que habían sido concedidas por Musa. El califa ordenó que se regularizara la situación e inició la confección de un catastro. Su sucesor, el califa Yazid, cambió radicalmente la política en Al-Ándalus, gravando mucho la fiscalidad, lo que acentuó el malestar tanto de bereberes como de la población hispanogoda, fuera cristiana o fuera judía. Antes de continuar el relato, se hace necesario hablar sobre cómo se sustentaba la economía de Al-Ándalus, ya que va a ser uno de los motivos de la batalla de Covadonga. Las rentas del Estado procedían de las siguientes fuentes. Los musulmanes y los conversos, a través del diezmo caritativo, era un donativo obligatorio que iba destinado para los más necesitados. Y los no convertidos al Islam pagaban dos tipos de impuestos. El impuesto sobre la renta de la tierra que trabajaban o poseían, que podía llegar a alcanzar incluso hasta el 50% de la cosecha, y el impuesto según los ingresos como reconocimiento a su sometimiento a la autoridad de los musulmanes. Además de estos dos impuestos, también tenían tasas extraordinarias a la producción artesanal, al comercio y a la aportación para financiar al ejército. Como vemos, la presión fiscal no fue igual para los musulmanes y los no musulmanes. Los no musulmanes llegaban a pagar hasta 3 veces más que los musulmanes, y esto pudo influir muchísimo en la conversión de muchos al Islam para no pagar determinados impuestos. Aunque en los primeros siglos las autoridades musulmanas impidieron conversiones masivas, ya que eso podría suponer una merma en los ingresos del Estado. Nuevamente, los pueblos del norte de la península se opusieron al nuevo conquistador, como lo hicieron en la época romana y en la época visigoda, entre ellos los astures. Los astures eran un pueblo de origen celta mezclado con elementos autóctonos. Se dedicaban preferentemente a la ganadería y su nombre fue dado por los romanos a los pueblos que vivían cerca del río Astura, el actual Esla, y con la capital romana en Astúrica Augusta, hoy Astorga. En la etapa visigoda había dos zonas en Asturias, la llanura controlada por la aristocracia hispanogoda y las zonas montañosas dominadas por los clanes tribales. En el año 718, Pelayo fue elegido en Cangas d'Onís líder de la revuelta de los Astures. ¿Pero quién era Pelayo? Según las crónicas, la procedencia de Pelayo es muy dispar. Algunos dicen que era astur, otros cántabro, otros vascón, e incluso algunos dicen que era bretón. Incluso otros dicen que era de origen godo y de estirpe real. Esto es difícil de admitir, ya que la gente del norte siempre mostró resistencia a la monarquía visigoda, y sería poco entendible que eligieran a un noble godo como su líder. Lo más lógico es que Pelayo perteneciera a una familia noble o acomodada hispano-romana localizada en Asturias. Los bereberes
como os he dicho, estaban instalados en la meseta central y parte del norte, se ocupaban de contener a los pueblos del norte y controlar la zona, así como recaudar impuestos de los no musulmanes para el gobierno de Al-Ándalus en Córdoba. A modo de garantía, los clanes cristianos enviaban rehenes a Córdoba como prenda de paz, que responderían con su vida en caso de que no se pagaran los impuestos. Esto es lo que ocurrió con Pelayo. Munuza, el gobernador de Gijón, tomó a Pelayo como rehén. ¿Por qué Pelayo? Según las crónicas, Munuza quería mantener lejos a Pelayo de la zona porque estaba encaprichado de su hermana Adosinda y quería desposarse con ella. Estos matrimonios mixtos en esta época fueron bastante frecuentes, ya que aseguraban de una manera rápida y eficaz el dominio musulmán en la zona. Pero en 718 Pelayo huyó de Córdoba, marchó a Asturias y fue elegido, como os he dicho, en Cangas de Onís, líder de la revuelta. Dentro de la revuelta había dos grupos diferenciados y con causas diferentes. Por un lado, los godos que habían huido de Toledo y se habían refugiado en las llanuras de Asturias. Estos luchaban por la supervivencia y con la esperanza de restaurar lo perdido. Otro grupo eran los clanes tribales de las montañas, que luchaban por impedir la ocupación de sus tierras y por no pagar impuestos, que habían aumentado con la nueva política fiscal al doble de la cuantía anterior. Al principio, Córdoba no prestó mucha atención al levantamiento rebelde. ¿Por qué cambió de opinión? Pues porque necesitaba una victoria para quitarse el mal sabor de boca tras la derrota que habían sufrido en Tolosa ante el ejército franco. En el año 722, el gobernador de Córdoba envió una expedición al norte peninsular al mando de Alcama para sofocar la revuelta. Los rebeldes cristianos se refugiaron en la cueva de Covadonga, un lugar sagrado que cumplía todos los requisitos para una resistencia fuerte. Un valle rodeado de montañas y con una única senda que iba hacia las montañas. Eran pocos y mal armados, pero muy fuertes en el terreno que conocían de sobra. Los musulmanes fueron derrotados. Si los musulmanes se hubieran limitado a un asedio para matar de hambre a los rebeldes, hubieran salido victoriosos fácilmente, pero infravaloraron al rival y cometieron el error de atacar. La victoria de Covadonga hizo que otros pueblos de la cornisa cantábrica se sumaran a la rebelión y los musulmanes valoraron los riesgos y el valor de la zona para ellos y decidieron marcharse de allí. A partir de entonces, Pelayo se instaló con su familia en Cangas de Onís, teniendo en sus manos un conglomerado de territorios sin organización, sin estructura política y sin más elemento de cohesión que no someterse al poder extranjero. Covadonga poco tiene que ver con las ideas de unidad y defensa del cristianismo. Fue obra de tribus poco romanizadas que defendían su modo de vida y su organización económico y social, basado en la pequeña propiedad y en la libertad individual, muy diferente a la musulmana, que fue heredera y respetuosa de la organización visigoda, basada en la gran propiedad y en la desigualdad social. Por otra parte, Covadonga sirvió para emprender la lucha entre dos conceptos de entender la vida. Cerca de casi 800 años, cristianos y musulmanes litigaron por el territorio peninsular.